Estamos junto a un portón levadizo de características estándar, es decir, es un portón con saliente, con algunas particularidades que después vamos a explicar, y la idea es aprender la toma de medidas. En cuanto a la medida, hay que primero trabajar en la dimensión del ancho, en el cual vamos a considerar la medida del hueco o vano y la medida de las mochetas, diferenciando cuál es la izquierda y cuál la derecha. Siempre estas consideraciones lo hacemos mirando el portón desde el frente o la propiedad desde la vereda. La otra consideración a tener en cuenta es en cuanto al alto. En eso hay que tener en cuenta la medida de piso a dintel, cuando hablamos de piso es piso ya terminado de obra, hasta el dintel y del dintel al techo también terminado. Esos son los puntos principales. Después hay que tener en cuenta las columnas que pudiera haber en los laterales y las vigas que pudieran estar retiradas de la línea donde se va a colocar el portón. Tenemos que tener en cuenta que hay una medida que le llamamos marco afuera-afuera, que es una medida que tiene que quedar coincidente con el vano que habíamos determinado de la obra. Para un portón estándar de 2,40 por 2, esa medida de ancho es de 2,62 m, marco afuera-afuera. Después tenemos que tener en cuenta los contrapesos. Esto es lo que va a ir detrás de la mocheta y en el caso de un contrapeso estándar tiene 11 centímetros. Va a variar la profundidad de acuerdo a las dimensiones del portón, pero a los fines de los anchos, 11 centímetros es la medida que tenemos que tener, tanto en un lado como en otro. Es decir, que si sumamos el marco afuera-afuera más los dos contrapesos, vamos a tener que tener una medida total de 2,85 m. Es decir, 2,85 m es la medida estándar para colocar un portón de 2,40 m. Si no tuviéramos las medidas de obra necesarias para colocar un portón estándar, es decir, 2,85 m, tendríamos que recurrir al reenvío de uno de los contrapesos. Para ese caso se utiliza una polea de reenvío y lo más usual es que vaya un contrapeso junto al otro, y en ese caso hay un ahorro de 11 centímetros sobre el ancho total, o bien, en los casos más extremos, desplazar los dos contrapesos hacia el fondo y tendremos un ahorro de 22 centímetros, con lo cual nos quedaría un portón estándar colocado en 2,62 m. En relación a la altura, tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a las medidas de obra, de piso a dintel y de dintel a techo para la ubicación del portón. Para un portón estándar, que lleva una hoja de 2 metros, de piso a dintel tenemos que tener 2,7 metros y luego una altura máxima a techo de 2,30 metros. Esto es concerniente a un portón con saliente. En los modelos sin saliente, la altura de 2,30 pasa a 2,48 m. Si esa altura, no fuera factible para colocar en la obra, existe la posibilidad en los portones sin saliente de colocar una guía horizontal superior. Eso se logra a través de dos esquineros con rulemanes y una guía ubicada en esta posición en ambos laterales del portón. Es importante tener en cuenta que cuando hemos desplazado contrapesos va a haber un incremento en la altura total de 10 centímetros producto de la polea de reenvío. En caso de obras que revistan cierta complejidad, es conveniente que nos soliciten un plano activo de medidas donde podrán completar las medidas vano, dintel, mochetas, columnas que pudiera haber, a fin de que nosotros podamos proponerle el portón más apto para su obra.